José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Está Alfonso en la línea con los usos del poder. Usted lo sabe, eres presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en el análisis de riesgo político. Es comentarista, colaborador semanal del periódico El Universal y colabora, le digo, también con nosotros. Alfonso, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe. Buenas noches. Pues muy interesado en comentar, Pepe. Sí. Te escucho. No, básicamente es referirme contigo, a través tuyo, con la audiencia, a lo que pasó ayer con la comparecencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, que fue justamente al Senado y bueno, nadie se fijó ni nadie escuchó durante 3 horas el mantra que repetía y una y otra vez, según le dictaron el guión en Palacio Nacional, sino todas las miradas estaban puestas en quienes llegaron y se presentaron como escoltas, si me permites decirlo así, como guardaespaldas blindados, con la boca bien cerrada, para arroparla. Hablo del general secretario de la Defensa Nacional, tan cuestionado en estos últimos días, el almirante de la Marina Armada de México y el director de la Guardia Nacional. Allí estuvieron, no pudieron hablar, estaban engarrotados porque no les permitían, no les permitía el protocolo de la comparecencia participar. Sin embargo, todas las preguntas críticas fueron dirigidas justamente a los representantes de las Fuerzas Armadas. Por ahí nos vamos, ¿qué te parece? Sin duda. Mira, Pepe, yo creo que vale la pena decir que en los 4 años que lleva este gobierno, hemos visto, primero con sorpresa y después yo diría con asombro, la manera en que se han estado entregando responsabilidades, poderes y negocios a las Fuerzas Armadas, lo cual es una clara regresión en un país al que le tomó mucho tiempo consolidar la vía civilista. El presidente le ha dado a los secretarios de la Defensa y de la Marina un protagonismo indebido que genera suspicacias y temores. Pero además, el general Crescencio Sandoval, lejos de mantener una postura institucional, discreta, ha enviado mensajes que inquietan, como cuando, apartándose de la prudencia que le es exigible, se asume como parte de la facción que hoy gobierna México, o cuando se niega a comparecer ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y cita a los diputados en la Secretaría de la Defensa para luego cancelarlos. Y desde luego yo creo que esto contribuye a explicar el por qué durante la comparecencia de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, el general Sandoval pasó de acompañante a protagonista. Y destaco la crítica implacable que le dirigió al general Sandoval el senador Germán Martínez, que fue su manera de responderle al secretario de la Defensa a las palabras que pronunció durante la conmemoración de los niños héroes cuando el general secretario maltrató a quienes piensan distinto. Pero esto me lleva a pensar en lo siguiente: ¿cómo se dio, Pepe, este proceso de institucionalización de las Fuerzas Armadas que inició hace exactamente 100 años? A lo largo de muchas décadas, los estudiosos extranjeros se sorprendieron al observar que el sistema político mexicano era una excepción en la larga tradición de golpes militares en el resto de los países de América Latina. ¿Cuál era la clave para que en México, a diferencia de lo que ocurría en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Chile, los militares asumieran un papel subordinado a la autoridad civil? Y todo empezó hace 100 años. Concluida la fase armada de la Revolución, Álvaro Obregón utilizó 2 fórmulas para disciplinar a los generales: la corrupción y la violencia. Recordarás, por ejemplo, esa frase que se le atribuye a Obregón, en donde decía que no había general que resistiera un cañonazo de 50,000 pesos. Pero los cambios de gran calado, los que llevaron a la institucionalización de las Fuerzas Armadas, se dieron durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Fue un esfuerzo que encabezó el secretario de Guerra y Marina, el general Joaquín Amaro. ¿Cuáles eran las propuestas para esa reforma militar? La rotación de mandos. Fíjate qué interesante, porque los generales salidos de la revolución tenían un control sobre sus territorios, eran caciques de esos territorios. Y entonces se dispone que roten los mandos para que de esa manera
los que tenían un asiento de poder en Sonora se vayan ahora a Yucatán y los de Tamaulipas se vayan a Jalisco, etcétera. Pero además se da la alfabetización de las tropas, la creación de escuelas militares, la actualización de la legislación heredada del porfiriato. Y desde luego esto se acompañó a nivel de partido. El general Cárdenas, por ejemplo, transformó al Partido Nacional Revolucionario de Calles, que Luis Javier Garrido llamaba la coalición de caciques, en el Partido de la Revolución Mexicana. Y aquí la estructura, decía, era sostenida por 4 columnas: la columna obrera, la campesina, la popular y la militar. Es decir, que con Cárdenas los militares ya no tenían un papel predominante, sino que tenían el mismo peso que el sector obrero, que el sector campesino y que el sector popular. Pero luego su sucesor, que fue el general Ávila Camacho, crea el PRI, y en el PRI ya desaparece el sector militar. Ahí se conforman los 3 sectores que persisten hasta hoy: obrero, campesino y popular, lo cual se acompaña cuando Ávila Camacho hace como su sucesor a un civil, a Miguel Alemán Valdés. Y todo este repaso nos dice que justo hace 100 años se inició este proceso de convertir a las Fuerzas Armadas en una institución al servicio de la autoridad civil, alejada de la tentación de asaltar el poder, pero que ahora el presidente López Obrador está llevando a cabo una profunda regresión, Pepe. ¿Es correcto, te pregunto, el protagonismo que ha adquirido el actual secretario de la Defensa Nacional, el general de división Luis Crescencio Sandoval? ¿Cuál es el riesgo de esto para un país en este momento político nacional? Lo primero, Pepe, me parece que es absolutamente indebido, porque lo que ha caracterizado a los titulares de la defensa ha sido un papel discreto, un papel institucional, en donde su obligación es responder a la Constitución, no a convertir a las Fuerzas Armadas en un factor de poder al servicio de un gobierno. Pero la otra cosa que es muy preocupante y que se vio en la comparecencia es que ese protagonismo del general y esa arrogancia que muestra está llevando a que ciertos sectores, no solo académicos, también legislativos de oposición, empiecen a endurecer el lenguaje. Y entonces lo que vemos es que se está enrareciendo el medio ambiente político. Y otro dato, Pepe: el secretario de Gobernación debería de contribuir también a la unidad, y en vez de hacer esto, está poniendo también su parte para descalificar a otros gobernadores, para llamar a algún gobernador, como en el caso de Samuel García, hipócrita y egoísta. Entonces, todo esto debería de llevar primero al presidente de la República a hacer lo que le corresponde para bajarle el volumen a los miembros de su equipo y particularmente a los jefes militares, como fórmula para que los opositores también le bajen al volumen. Es imperativo evitar que esta confrontación vaya en ascenso y que pueda tener derivaciones lamentables. Muchas gracias, Alfonso. Como siempre, gracias por tu colaboración. Abrazo, Pepe. Abrazo muy fuerte. Sí. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.